perfección. Dios es amor, Él te ama. Dios es amor, es tu opción. Dios es amor, Él te ama. Dios es amor, Él te ama. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Cada familia debe ser una escuela donde los padres y los hijos puedan reflexionar y aprender juntos. Monte María Radio y Televisión presenta De Familia en Familia. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Quiero, Señor, cantar de alegría. Quiero, Señor, amarte noche y día. Quiero, Señor, apoyarme en ti, porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí. Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa De Familia en Familia. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María. Hoy, martes 15 de diciembre. Normalmente hacemos la Lección Divina este día, pero bueno, pues sabemos que la Lección Divina es la lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y como les he compartido, la idea es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es la búsqueda de la voluntad de Dios. Y qué mejor a través de la palabra de Dios sí poderlo hacer. Pero Dios también nos sigue hablando. El tiempo y las circunstancias nos dan a conocer la voluntad de Dios. Hay que aprender entonces a escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en las enseñanzas de la iglesia y en las situaciones diarias que vivimos. Cuando aprendemos a escuchar la voz ahí, sabremos escuchar la voz en nuestro diario vivir. Y esta es la idea. Y hoy pues tengo el privilegio y la oportunidad de compartir con ustedes una entrevista con un hombre que primeramente fue científico, después fue hombre de fe. Ahora junta estos dos elementos de una manera increíble. El doctor Ricardo Castañón, que pues me ha tocado estar con él 2-3 veces. Lo admiro, lo respeto porque compartimos el amor a Dios, el amor a la Eucaristía, a nuestra Madre Santísima y por las almas. Y esto pues es la labor que él ha realizado ya de hace tiempo a raíz de su conversión y su trabajo científico que ha realizado a través de milagros, de estudio de milagros, a través de también compartir con místicos y pues también a través de su labor como escritor. Ahorita le preguntaba, pues ya son bastantes libros, yo me quedé en 4 y que todavía no termino de leer, pero creo que ya ha aumentado muchísimo su labor como escritor. Y bendito sea Dios, lo tenemos esta semana y lo vamos a tener también en la tarde en una conferencia en el Instituto Colbeck que hablaremos más adelante. Pues déjeme darle la bienvenida al doctor Ricardo Castañón. Doctor Ricardo, bienvenido. Buen día, padre. Estoy muy contento de estar en México, en Tijuana, aquí en su programa con usted y su audiencia. Pues muchas gracias. Doctor, ¿por qué no nos platica un poco cómo la ciencia está
y puede estar unida a la fe y no al revés, peleada en el sentido, incluso tenemos un documento hermoso del Papa Benedicto, Fe y Razón. ¿Cómo es que se ha logrado en usted dar este paso de unión entre algo que normalmente se piensa que no se puede congeniar, la fe y la razón? Yo me he formado en un campo de la ciencia que es la neuropsicofisiología cognitiva y la bioquímica cerebral. Me ha interesado conocer por qué somos como somos, qué hace que una persona se deprima, que tenga estrés, y he estudiado el alcoholismo, las drogadicciones, y he tratado de profundizar las razones biológicas, fisiológicas que inducen a que una razón inteligente tome ciertas direcciones. Entonces mi formación hasta los 44 años ha sido científica. He estudiado en un colegio católico en Bolivia hasta terminar la prepa, pero cuando me fui a Europa para hacer ya la universidad, conocí la filosofía de Jean-Paul Sartre y entré en el ateísmo hasta los 44 años. Nunca me he peleado con Dios, simplemente no le he conocido, a pesar de haber estudiado en un colegio católico. Entonces, he tratado de ayudar a mucha gente, y cuando yo vivía en Alemania, dirigí una clínica psicosomática, hablaban de las apariciones de la Virgen en Medjugorje. Y yo no le hacía caso porque decía, si fuera verdad que ella ha existido, no me imagino a alguien que viva 2000 años. O sea, era mi razonamiento. Entonces pasó el tiempo, yo iba mucho a Bolivia, hasta que vi un Cristo que exudaba una sustancia rojiza, demostramos que era sangre humana. Yo estudié ese caso obviamente no por fe, sino porque pensé que habían estos poderes mentales, se llama telergia, esa capacidad de hacer algo a distancia. Y pensé que estudiando esa imagen podría descubrir que la dueña o alguien de la familia de ese Cristo proyectaba esta fuerza, ¿no? Pero cuando estudié el caso vi pues que no había una relación, no había nadie que estaba haciendo esto. Y comprendí que la efusión de esa sustancia que era sangre humana, lágrima humana, venía de algo que yo no entendía. Le estoy hablando del año 92. El año 93, ya conmovido por esto, me dicen que se aparece la Virgen en Conyers, Atlanta, Georgia. Yo ya había escuchado de Medjugorje, pero yo tenía un trabajo en Atlanta, Georgia, y decidí ir a ese lugar para ver qué sucedía. Yo siempre digo que el cerebro es como un paracaídas, sirve solo si se abre. Entonces, yo pienso que uno puede ser ateo, estar muy cerrado a muchas cosas, pero hay que estar abierto a dialogar, a conocer, porque en esto, por más ciencia que conozcas, hay que ser también modestos, porque lo finito no puede medir lo infinito. Entonces yo no debo pensar que porque yo 5 o 6 añitos de universidad y tenga un PhD, ya uno sabe todo y va a decir, ese Dios que existe desde hace 13.800 millones de años, su Big Bang, pues no existe porque yo no creo, ¿no? Entonces a veces creo que hay una soberbia. Estas experiencias de estudiar la imagen, las apariciones, el cerebro de los místicos, me mostró que la ciencia podría ayudar a demostrar que el espíritu se manifiesta. Y creo que el modo más extraordinario que tuve de presentar la evidencia de que el Espíritu Santo existe y se manifiesta fue a través de los milagros eucarísticos. Porque he escrito un libro en 11 años y medio que se intitula Cita en el Jordán, el Espíritu Santo en tu vida, y quiero demostrar la evidencia de que Él existe y se manifiesta, y lo hago justamente a través de la figura del sacerdote. Es muy dramática la experiencia que tengo cuando estoy en un congreso científico, ateos, porque les digo, les voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y que actúa, y además lo voy a hacer con medios científicos, y sé que ustedes no van a creer nada de mis variables que voy a utilizar. Mi primera variable es el sacerdote. El sacerdote es un hombre como todos nosotros,
pero ungido por el Espíritu Santo, que ustedes no creen y que no ven, y además por el poder, misión, unción que tiene un obispo, o sea, un hombre encargado por el Espíritu Santo, lo va a ungir a este hombre y le va a dar un don maravilloso que ustedes no tienen ni yo tampoco. Pero es el único que puede consagrar. Entonces, mi primera variable es el sacerdote ungido. Mi segunda variable es que él va a tomar el pan y el vino, que para ustedes no significa nada, pero él va a consagrar y va a ser en un momento que es la epíclesis, va a ser una invocación y va a decir: pido que por el poder del Espíritu Santo este pan se convierta en carne, este vino en sangre. Y ocurre, pero ustedes no creen. Y mi tercera variable son las palabras de Jesús, porque la noche de su pasión tomó el pan y dijo: tomen y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Y aquí les presento esto, y ahí pongo las imágenes del sacerdote consagrando, de la hostia blanca, inmaculada y el vino, y debajo la sangre, el músculo del corazón. Es una experiencia dramática, porque se quedan mudos. Además, esos estudios no los he hecho yo, los han hecho histopatólogos, bioquímicos, fisiólogos, que ellos conocen como ateos. Entonces les digo, aquí está la evidencia. Ustedes son médicos, para tener sangre necesito médula ósea, un procedimiento, una instancia que es la producción de elementos formes de la sangre. Y aquí, pues, ¿cómo es posible que de un poco de pan y un poco de vino brote estos elementos formes de la sangre? La sangre se coagula y aquí hay tejido del corazón, músculo del miocardio, ventrículo izquierdo vivo. Para que se dé la hematopoiesis, la producción de los elementos formes, necesitan un gran laboratorio en el hueso, en la médula ósea. Y aquí tienen esto. Entonces, eso me ayuda a entender de que me gusta una frase de Juan Pablo II, justo en el documento Razón y Fe, cuando dice: la fe no teme a la ciencia. Y la fe y la razón son las dos alas con las cuales el hombre se eleva a la conquista de la verdad. Entonces yo les dije: miren, aquí por fe nosotros creemos que Cristo está presente en la Eucaristía y hemos creído sin ver nada, pero desde el año 99 yo investigo estos casos, ya son varios, y aquí yo tengo esta evidencia. Creo que gracias a que el caso de Chilpancingo ha sido reconocido como milagro, me parece que tengo la demostración evidente, también aprobada por la autoridad diocesana, de que la transustanciación existe. Y los teólogos me dicen: doctor, el milagro sucede para demostrar que aquello que nosotros creemos es verdad. Así es. Ahora, lo que yo hago, aún en este ambiente científico, ellos ya saben que soy católico, pero yo no les quiero convencer. Usted acababa de, al hablar de la oración, decir: conozcamos la palabra de Dios. Entonces yo les digo, yo les pongo esto sobre la mesa para que ustedes dialoguen con su interior. Porque aunque ustedes no crean empírica y tácitamente en el espíritu, ustedes tienen cuerpo y alma espiritual, solo que ustedes con su cultura racionalista han asfixiado, han ahogado el espíritu. Pero si ustedes se dan la oportunidad, tal vez ese espíritu vuelve a respirar. Ahí es que cito lo del paracaídas, ¿no? Ábranse a la oportunidad. Entonces escuchen la voz de su conciencia, la voz de su interior, y ustedes deciden qué hacen con esta información. Me conmovió, por ejemplo, que terminado este congreso, uno de ellos fue en Miami, a un grupo nutridísimo de médicos, tal vez 1,000 o 2,000. Vino un ruso, vino un cubano, vino un vietnamita. Doctor, we are very touched by this, ¿no? Estamos tocados por esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tienes que resolver una fórmula que nunca has resuelto. F más E
igual fe. Tienes que abrirte a esa posibilidad. Entonces sí, yo distingo muy bien a lo que es el cientista, no el científico. Hay cientistas que manejan la información llamada científica a su antojo, a su deseo. Entonces hay una cierta manipulación. Por ejemplo, hay algunos profesores como Richard Dawkins, por ejemplo, que es biólogo y él lo dice: yo detesto toda religión y a través de mi ciencia voy a demostrar que nada de eso existe. Entonces se aproximan ya con prejuicios. Entonces creo que es deber de aquellos que creemos en que la verdad científica y natural me habla de la verdad palpable que yo puedo pesar y medir, la verdad empírica experimental. Pero hay otra forma de verdad, que es una verdad espiritual que no puedo pesar y medir, pero no solo porque tú me digas que no existe o no puedo pesar o medirla, no existe. Entonces yo me tengo que dar una alternativa y pensar. Usted nunca ha visto la Torre Eiffel de París porque usted no ha viajado a París, pero cree que existe porque ha visto fotos y alguien le ha hablado. Entonces la fe es un acto de confianza y en nuestro catecismo se define claramente la fe como una actitud de confianza a la persona que la ha revelado. Yo me adhiero a esto porque confío. Entonces yo creo que nosotros debemos, al menos es mi actitud, de pensar que la fe y la razón son complementarias. La razón humana científica me habla de una forma de verdad tangible y la fe espiritual me habla de una verdad intangible que conozco a través de la revelación. Pero me encanta poder decirle a la gente: no habría podido hacerlo antes, por ejemplo, podría haber sido católico en los años 80 y 90, pero no habría tenido pruebas. La fe no necesita pruebas, pero nos hemos deteriorado en nuestra espontaneidad espiritual y hemos puesto condiciones. Solo creo lo que peso o lo que mido. Wittgenstein, por ejemplo, que estudió con Bertrand Russell en Oxford, en Cambridge, dice, ellos fundan el Círculo de Viena en 1920-19 en Austria, y hacen un grupo de científicos donde quieren revivir el neoempirismo. Y dicen: ¿y qué hacemos con la teología? Y Wittgenstein responde: es solo metáfora. Para nosotros no existe porque no es demostrable, es poesía. Y así se ha hecho Dios un poco, ha sido exclaustrado de su propia creación. Entonces creo que presentar la complementariedad que yo hago. Hay gente que dice están opuestos fe y razón, pero yo creo que sí, que es complementaria, y el hecho de haber investigado las apariciones de la Virgen, donde estudio el cerebro, estudiamos el ambiente físico con físicos nucleares, tenemos pruebas evidentes de que lo espiritual se manifiesta. Y por eso en mi libro Crónica de un Milagro hay una parte que digo: yo estudio lo invisible, y en lo invisible está la evidencia de toda la verdad de la que les voy a hablar. Es una contradicción bella. Sí, y de hecho yo creo que ese cerrar el cerebro no solamente es de los científicos, sino desgraciadamente también de las personas que se dicen tener fe. Y una de las cosas que cierra mucho es el miedo, es toda la cuestión materialista, ¿no? Y yo creo que estamos precisamente enfrentando crisis muy fuertes a nivel mundial de todo esto que se está pasando. Y viene el cuestionamiento siempre: ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué Dios permite esto? Y como no estamos precisamente abiertos a oír la palabra de Dios, porque Dios nos sigue hablando, habla a través de la ciencia, a través de la naturaleza, usted lo ha dicho, poder entender cómo sucede ese milagro de la Eucaristía, que no se ve, pero que es real y se entiende a través de la fe, cómo a través de ciertos elementos humanos Dios habla a través de los místicos y da mensajes, pero desgraciadamente hoy en nuestros días se ha perdido esa apertura al espíritu,
a entender, a escuchar qué es lo que Dios nos está hablando a todos nosotros, que al final de cuentas es que volvamos a Él, que estemos con Él. Pero ahorita es un tema y es una situación mundial, el miedo, el estrés, todo lo que estamos pasando. Usted compartía que estaba haciendo, o vamos a tener una conferencia sobre eso. Padre, una de las cosas que a mí me preocupa en el entorno que usted ha mencionado es que muchas personas consideran que este racionalismo, este alejamiento de la fe, tiene que ver con este modernismo actual. Yo hice una especialidad en toxicodependencias en la Universidad de Berkeley. Entonces muchos piensan que todo ese movimiento de los hippies, los beatniks, han sido causa, digamos, de un alejamiento de valores espirituales, pero no es así. Yo pienso que el racionalismo se ha ido imponiendo más o menos desde el siglo XV y siglo XVI. Pensemos en las primeras formulaciones de René Descartes o las elucubraciones de Galileo, de Kepler, que todos eran creyentes. Lo que yo veo en el catolicismo es de que nunca se ha respondido a la misma altura de la fuerza que estos tenían para manifestarse. Tengo un librito dedicado a la oración de intercesión, donde he revisado documentos del siglo XII, siglo XIII, y unos pensadores, filósofos, incluso teólogos, presentaron 117 tesis en la Sorbona de París, diciendo que Dios no existía, que la Trinidad no existía, y fue un desafío a los católicos para que respondieran. Hasta el día de hoy yo no he visto un grupo de pensadores católicos que respondan a esas tesis. El que más o menos ha dado algunas respuestas, pero no necesariamente para responderles, ha sido Juan Pablo II en varios documentos, como este mismo que mencionábamos. Y mi experiencia actual hoy, y lo digo como católico de 72 años, que soy católico hace 26 años, mi experiencia con el católico en los 5 continentes es su tibieza. Raro es el católico de fuego. Entonces creo que en ellos sí hay fuego. Por ejemplo, estas mujeres que están peleando por el extremo, por el aborto, o las que están defendiendo sus líneas sexuales, son gentes muy apasionadas. Y cuando hubo foros internacionales, ellas se pagaron sus pasajes, sus hoteles para ir a manifestar sus ideas. Pero cuando yo pregunté a algunos obispos por qué los católicos no estaban, me dijeron es que los católicos nos han pedido que les paguemos los pasajes, los hoteles, si no, no iban. Entonces, a mí me da pena decirlo, pero también creo que hay que decirlo, que yo no veo fuego en mucha gente, en la mayoría. Incluyendo el clero. Entonces yo veo, por ejemplo, que su país, México, Colombia, Filipinas, veo un ardor espiritual muy profundo, veo gente, sí, lo que ustedes hacen acá, lo que hacen los laicos, yo en su país veo, pero en mi país, o en Argentina, o en Uruguay, yo no veo este fuego, por no hablar de Europa, ¿no? España, Alemania, etcétera. Entonces, a mí me parece que todo eso se debe a que no hemos conocido a la persona de Cristo como persona. A mí me dicen cuando doy un retiro de 3-4 días y hacemos adoración, doctor, muy larga la hora, 1 hora de adoración es muy largo, no sé qué decir, no sé qué hacer ante el Señor. Entonces yo le dije, yo te he visto a ti durante la comida hablar 2 horas sin parar. ¿Y por qué no le puedes hablar al Señor? ¿Sabes por qué? Porque no lo conoces como persona, porque no lo has descubierto como persona. Entonces nos falta una formación seria y profunda. He escrito otro libro que está profundizando algunos temas místicos y he descubierto que la Universidad Gregoriana Angelicum de Roma en 1917 y la Gregoriana de Roma en 1918 recién introdujeron en su pensum académico la teología mística, la teología espiritual.
Entonces, esto a mí me ha hecho entender por qué aún hoy la jerarquía, le puedo hablar lo que han destrozado Garabandal, las apariciones de la Virgen del 61 al 65, porque no están formados en la experiencia mística. Pueden hablar de Teresa de Ávila, pueden hablar de Juan de la Cruz, pero no sé cuántos se han planteado la posibilidad de que así como el Señor se reveló a ellos, ¿por qué no lo va a hacer hoy? Ahora, yo he estado en la doctrina para la fe muchas veces y me decían, doctor, recibimos al día decenas de gente que dice que ve al Señor. Sí, pero para eso tienes el obispo del lugar, para eso tienes científicos y no tienen que ser creyentes, mejor si no es creyente. Cuando yo estudio una mujer o un hombre que me dice yo veo a Jesús, yo le hago un electroencefalograma. Lo he hecho aquí en México en algunas gentes. Y el momento que tienen la experiencia mística, su cerebro produce ondas delta, que son ondas de sueño profundo, que no podrían producir por voluntad propia. Algo está pasando con esa persona. Entonces, hoy la ciencia puede ayudar, pero no hay la apertura, pero no hay la voluntad. Y me impresiona la cita del profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7, donde dice, Dios no hace nada sin revelarlo a través de sus profetas. Tenemos la maravilla de Medjugorje, que está ahora sí el Papa ha autorizado que se hagan peregrinaciones, pero no se han tomado actitudes, porque si se hacía una pedagogía de esas enseñanzas, pues ya ahora hay más de 40 millones de personas que han ido al lugar y hay muchas vocaciones, habrían más. Yo he estudiado el caso de San Nicolás de los Arroyos, las apariciones de la Virgen en Argentina, a 2 horas de Buenos Aires, desde 1983 me parece hasta nuestros días. Y esas, el 2016, han sido aprobadas por el obispo del lugar, Héctor Cardelli. Yo hice mi informe demostrando que sí se aparecía. Obviamente estudiaron 30 años, he estudiado, yo he ido a la parte final. Pero fue el obispo que me dijo algo maravilloso. Ayúdeme, doctor. Son 33 años que ocurre esto. Yo ya estoy para retirarme. Y es un problema de conciencia. Porque yo no puedo dejar que la Virgen o el Señor se manifiesten y no hacer nada y perseguir las cosas a ciegas. Ellos han construido una hermosísima basílica, van 1 o 2 millones de personas. Pero de las miles de apariciones, debe ser una de las 3 o 4 en las que se ha afrontado la cosa seriamente. Entonces yo creo que no se trata de que aparecemos unos fanáticos y decimos aparición o no. A mí me parece que si hay un signo extraordinario como ha sido la hostia sangrante o una infusión de una imagen o las apariciones, si hay signos, es que detrás del signo hay un autor. Y si hay un autor, algo me quiere decir. Entonces me sorprende que ustedes le están rezando al Dios Todopoderoso y no sepan reconocer que Él es el autor de lo que está haciendo. Entonces ustedes ¿a quién le están rezando? Si no saben reconocer ni por la ciencia ni por el mensaje lo que está diciendo aquel a quien ustedes dicen servir. Que Medjugorje llame a 40 millones de peregrinos, que tengan 30.000, 40.000 misas en un año y existan vocaciones que nacen fluidamente, pues algo tiene que suceder, por los frutos los conocerán. Es el miedo. En el libro del Espíritu Santo tengo un subcapítulo que dice miedo al milagro. Hay un miedo, pero yo pienso que el católico tiene que ser valiente y afrontar la verdad, ¿no es cierto? No refugiarse en un túnel. Sí, y tristemente a veces quien impide más el hecho que se dé a conocer ese milagro por miedo, a veces es la misma autoridad eclesiástica. Pero también creo que depende mucho, por eso le hablaba del fuego. Uh-huh. Para poder hacer estas investigaciones, yo he vendido todo lo que tenía, porque nadie me iba a financiar. Bendito Dios que sí conozco 2 amigos mexicanos de buena voluntad que han ayudado a que haga parte de las investigaciones, sobre todo en Chilpancingo, porque hay gente noble. Pero después a mí me dicen, doctor, ¿y por qué no tiene otra persona que haga lo que usted hace? Usted ya está viejito, ¿no?
Digo, porque ¿quién está dispuesto a dejar todo por una causa así? Entonces, este es el problema, que no hay otras personas que también abran los ojos a las propias autoridades. A mí algún obispo me ha dicho: doctor, lo que a mí me ha hecho abrirme a usted es su perseverancia. Porque usted ¿cuántos años está diciendo y haciendo esto? Hoy me busca mucha gente que antes no quería saber nada de mí, y les ha convencido la perseverancia. Los que me persiguen, porque hay malos, todavía hay gente que me persigue también, ateos y no creyentes, han mandado detectives a que vean mis cuentas bancarias y han encontrado la mínima expresión económica porque pensaban que esta era una fábrica de economía. Entonces hay gente que tiene sus prejuicios, pero yo creo que también alguna jerarquía, algunos laicos, actúan de una cierta manera porque no hay quien les convenza con su estilo de vida, con su palabra, de que lo que están diciendo y haciendo es verdad. Algunos de la jerarquía que me han perjudicado en algún tiempo se han disculpado de manera muy, muy, muy sincera por los bloqueos que han hecho. Entonces, creo que sí, no se trata de ir a gritar, a discutir, se trata de ser personas coherentes con lo que uno dice y hace. Pero yo tengo una fórmula mayor, Padre Jorge. Hay gente que me dice a mí: doctor, ¿puede hablar con mi esposo? Es ateo, usted lo va a convencer. Yo he llegado a la conclusión, después de escribir este libro, Cita en el Jordán, sobre el Espíritu Santo, que yo debo trabajar en mi persona para que el Espíritu Santo vea con agrado mi esfuerzo por ser mejor, por crecer, por tener su unción. Y cuando Él ve que lo mío es genuino y busco la gloria de Dios y bien de mis hermanos, Él se adelanta y derrama su unción en esas personas que yo quisiera que se conviertan. A mí me han abierto puertas inimaginables, porque el Espíritu las ha abierto, no yo. Entonces yo creo que su audiencia tiene que acostumbrarse a descubrir la persona y figura del Espíritu Santo. Cuando he hecho este libro, he hecho unas 300 consultas de autores y me sorprenden los títulos de sus libros. Por ejemplo, Al Dios desconocido, El Dios sin nombre. ¿Cómo puede ser un Dios desconocido cuando ya el segundo versículo del Génesis dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Buscamos vocaciones. Queremos que los obispos entiendan estas manifestaciones. Queremos que los padres de familia tengan a sus hijos convertidos. Pero se olvidan 1 Corintios 12:3. El hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Zacarías 4:6. No será ni por la fuerza ni por el poder, sino con mi Espíritu. Entonces creo que no hemos sabido utilizar ese poder, esa fuerza. El Señor se está despidiendo de los suyos y les dice: no salgan de Jerusalén. Hechos 1:8. Porque llegará el Espíritu y les dará su fuerza. Y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a ser testigos? ¿Cómo vamos a ser testimonios? ¿Cómo vamos a conmover los corazones de tanta gente sin ayuda del Espíritu Santo? Y creo que ese es un grave vacío. Yo conozco gente, usted es médico, yo trabajo en el campo de la salud mental, yo he aplicado técnicas muy humanas cuando era ateo en pacientes, pero desde que soy católico y yo pido la unción del Espíritu Santo, las cosas cambian. Así que yo creo que nos falta reeducarnos, nos falta revisar nuestros textos, vivirlos. Hay gente que va a misa todos los días. Y algunos están enfermos y hay ese instante en el cual decimos: Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y no nos sanamos ni de gripa. Entonces, cuando yo entrevisto a las personas, por mi libro La Transformación Interior, o cuando la palabra hiere porque quiero penetrar en su intimidad, tienen rencores, no han perdonado Yo he visto que al católico yo nunca pido nada a nadie económicamente,
a no ser que sea lo justo, un pasaje, si te quieren dar una donación o comprarte un libro, pero yo no pido limosnas, ¿no? Entonces yo he visto que cuando al católico le tocas la economía, ya su fe se extingue, ya no tiene la misma pasión. Entonces creo que por eso la unción no se derrama con poder. Ahora, conozco lugares, ustedes en la obra que hacen seguramente y su extensión, dirán, si esto crece es por obra del Espíritu Santo. He estado en Barcelona, me recibe una monjita de 90 años a la entrada del convento, quiere que hable a sus monjas, y le digo, hermana, ¿cuántas monjitas son? 900, doctor. ¿Y hace cuánto tiempo usted que fundó la congregación? Hace 25 años. ¿Y tiene 900 monjas? Sí, y todas graduadas de universidad, doctor, son vocaciones adultas. Y hoy llega una comisión del Vaticano porque dicen que quieren conocer qué método utilizo. Doctor, estoy en la silla de ruedas y solo oro a Dios. Ese es mi método. Y dicen que hay crisis vocacional. Hay crisis de fe, crisis de confianza. Y cuando el Señor dice, no salgan de Jerusalén, porque recibirán el poder del Espíritu Santo. Yo escribo mis libros ante el Santísimo, me paso horas y horas ante el Santísimo, solo ahí yo escribo, no soy teólogo. Y me llamaba la atención, no salgan de Jerusalén. Y entendí, no es solo Jerusalén la topografía, no dejes la vida en gracia. De estar con Él. Y cuando estés en esta gracia, recibirás el poder y la fuerza. Y cuando Jesús es bautizado, San Juan dice, y vi que el Espíritu permanecía en él. 2 veces lo dice. Entonces a veces no funcionamos de manera continua porque no permanecemos en ese nivel de gracia y no nos elevamos. Entonces yo creo que tenemos que recatequizarnos, volver a nuestras bases, evangelizarnos y asumir las cosas con mayor profundidad. Sí, algo muy interesante que usted menciona y que he compartido a veces, que a través precisamente de que has hallado gracia delante del Señor, qué instrumento tan puro, tan abierto al Espíritu Santo que la Virgen María, porque había ese amor puro, había ese deseo verdaderamente de servir a Dios, que es lo que usted menciona. Nos hace falta a nosotros ser esos vasos, esos recipientes del Espíritu Santo, pero ¿cómo puede estar llenándonos si estamos llenos ya? Estamos llenos de conocimiento, estamos llenos de materialismo, estamos llenos de pecado, estamos llenos de soberbia, estamos llenos de miedo. Entonces decimos, creemos en Dios, amamos a Dios, pero no lo dejamos actuar. Y obviamente me llama mucho la atención eso que usted decía de, doctor, hable con mi esposo, porque usted sí. O sea, primero tengo que yo, y eso es también, esa es una crisis en donde nosotros, los sacerdotes, tendríamos que ser especialistas en eso. Tenemos que ser especialistas en ser recipientes para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. No está mal el conocimiento humano, tenemos que tener un conocimiento, pero tenemos que tener esa disponibilidad para que el Espíritu actúe en nosotros cada vez. No solamente porque ya soy ordenado o solamente porque soy bautizado ya lo tengo, sino, como usted dice, ponerse en esa unción, decir, Señor, voy a confesar, voy a celebrar la misa, voy a ir a ver enfermos, que sea tu Espíritu quien me guíe, porque si no, siempre humanamente, pues es más nuestra humana voluntad, más nuestra soberbia, o el pecado, o el miedo que nos mueve, y no dejamos esa unción que actúe en nosotros. Hace unos años, 10, 11 años, con un grupo de personas iniciamos un movimiento que se llama Discipulado de la Misericordia Eucarística, TIMI. Y nuestro carisma es la Eucaristía, sobre todo por las investigaciones, y la oración de intercesión, oramos por los pueblos. Hemos estado en lugares, por ejemplo, en un país donde el Congreso va a decidir el aborto. Todo el país
los senadores y diputados son de una línea extrema, nada amiga de la Iglesia. Pero estos francotiradores se han subido a las murallas de la intercesión, tal como dice Isaías en el capítulo 62, y están orando. Salen del Congreso y están los periodistas. ¿Han decidido? No hemos podido decidir, no nos hemos puesto de acuerdo. Este es el poder de la intercesión. Pero ahora estos días estuve dictando unas pláticas en Ciudad de México y yo les decía, para que el poder del Espíritu Santo actúe, tú tienes que darle una razón por qué te debe escuchar. Yo salgo a la calle y a un señor le digo que no me conoces, ¿me puedes prestar tu auto? ¿Y por qué te voy a prestar? Yo a ti no te conozco. Pero si es mi amigo, si me estima y me aprecia, me dice, Ricardo, toma el auto y llévatelo. Entonces, nosotros nos tenemos que formar, por eso hablaba de la vida en gracia. Cuando escribí el libro Cuando la palabra hiere, me sorprendió entrevistar a católicos llenos de rencores y tomaron conciencia de su rencor cuando yo los entrevistaba. Y eran 20, 30 años que no habían perdonado, pero eran asiduos a la comunión. Entonces, a veces creo que nosotros racionalizamos, le ponemos una hermosa pintura a nuestra debilidad y actuamos así. Yo estoy en muchos lugares, ahora viajo menos que antes, obviamente, pero a veces dicto retiros y hay gente que le hace pedidos muy profundos a Dios. Pero esas personas jamás han tenido la voluntad de ayudarle a un pobre, de poner la mesa en su lugar, de pintar las casas. Nada, solo quieren recibir, no están dispuestas a dar. Entonces, ¿qué razón va a tener el Espíritu Santo para que te dé su fuerza y su poder? Tú tienes que darle. Para mí la gloria fundamental es para Dios y que a través del beneficio que tú recibes le des más gloria a Dios. Yo no soy nada. Pero a veces nosotros queremos ser protagonistas. Por eso le decía, creo que nos falta una reeducación. No solamente es la evangelización, es el crecer como personas. Por eso hice el libro La transformación interior a través de la vivencia humana. Para decirte que tú tienes que sudar tu cambio. Yo estaba con un sacerdote que era muy temperamental, su carácter no era nada agradable. Y le dije, padre, pero así no funciona. Usted regaña a las personas en su prédica, es radical. Es que así soy yo. Sí, padre, pero hay que mejorar. El Señor dice, porque ustedes aman, reconocerán que son mis discípulos. A mí me atrae mucho la ternura, la afabilidad, la acogida de una persona. Porque pienso que el Señor cuando dice... Yo he leído a los místicos y dice, yo predicaba y la gente no quería irse, querían quedarse ahí. Se quedaban seducidos. ¿Por qué nos espantamos de los católicos? ¿Por qué en el año 1900, 33% de la población mundial era católica y ahora somos 17%? Me sorprende que han dicho, se cierran las iglesias, las han cerrado por dentro y la gente tranquila. En mi país hay una iglesia famosa y maravillosa, la han cerrado y no han tomado ni siquiera la iniciativa de hacer una misa online. Entonces yo le decía a uno de ese convento, pero que no tiene poder de decisión, le dije, es la iglesia más importante, podían haber puesto altoparlante, sonido afuera, poner online y toda la zona escuchaba la misa en sus casas, pero no han querido tomar esta iniciativa porque no hay fuego. A veces vivimos de Dios, pero no para Dios. A veces hablamos de Dios y no hablamos con Él. Por eso el fuego no quema. Entonces, ojalá estos momentos de reflexión nos ayuden a rehacernos, ¿no? Sí. Y esto, bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa de la hora y regresamos después de este corte para continuar dialogando con el doctor Ricardo Castañón. Recuerden, Dios es amor y te ama. Este programa es una producción de Monte María Media. Tu participación con tu granito de arena es tu manera de evangelizar.
Apóyanos con tu donativo. Seguiremos adelante llevando este mensaje del amor de Dios. Para donativos, visita nuestra página www.montemaria.org o comunícate en Estados Unidos al teléfono 619-420-1538 y en México al 01-664-689-7390, 91 o 92. Desde otros países, marca 001-52